Ok, entonces vamos a empezar a ver hoy lo que es el tema de espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial se define como un conjunto de objetos, ¿sí? Es un conjunto de objetos y estos objetos se llaman vectores. No quiere decir que solamente sean vectores del tipo IJK, sino que así se van a llamar a los elementos o a los objetos que pertenezcan a un espacio vectorial. Además de los vectores, el espacio vectorial contiene dos operaciones. Contiene la suma y la multiplicación por escalar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo el espacio vectorial R2, que es básicamente el plano, ¿sí? El plano coordenado, y yo tengo dos elementos que pertenezcan a él, estos elementos, muchachos, van a ser vectores, ¿sí? El vector X podría ser, por ejemplo, AI más BJ, y el vector Y, pues podría ser CI más DJ. Entonces son dos vectores de dimensión 2. Al hablar nosotros de las operaciones suma y multiplicación por escalar, nos referimos a lo siguiente. Si yo sumo estos dos vectores, ¿sí? Y nosotros ya aprendimos cómo se hace la suma de vectores. Si yo sumo estos dos vectores, el resultado es otro vector. Y este vector también es un elemento del espacio R2. Quiere decir que si yo tengo dos vectores de dimensión 2 y los sumo, el resultado es un tercer vector de dimensión 2, ¿sí? Al hablar de la multiplicación por escalar, pues quiere decir que si yo tengo un escalar k y lo multiplico por el vector x, esto es k por ahí más bj, pues vamos a tener otro vector de esta forma. Y este vector le podemos llamar W. También pertenece al espacio R2. Quiere decir, muchachos, que si yo tengo un vector en el plano y lo multiplico por un escalar, es decir, por un número, entonces el resultado también es un vector en el plano, ¿sí? A estas dos cosas, a estas dos operaciones, se le llama cerradura. La cerradura bajo la suma, pues me indica que si yo tomo dos objetos de un espacio vectorial y los sumo, su resultado vuelve a estar en el mismo espacio. Y la cerradura bajo la multiplicación me indica que si yo tomo un objeto del espacio vectorial y lo multiplico por un escalar, entonces el resultado vuelve a estar en el mismo espacio. Ahorita, en el ejemplo que les puse, estábamos hablando de vectores, y de hecho de vectores en el plano. Pero los espacios vectoriales pueden ser básicamente cualquier cosa. Pueden ser un espacio de matrices, un espacio de funciones, un espacio de vectores en el espacio, un espacio de números, ¿sí? Entonces, al final, los espacios vectoriales, muchachos, van a ser todos aquellos conjuntos que tengan ciertos elementos, ¿sí? Elementos similares, y además que cumplan con las dos propiedades de cerradura, de la suma y de la multiplicación, ¿sí? Existen 10 axiomas de los espacios vectoriales. Estos 10 axiomas, muchachos, corresponden a las operaciones de suma y de multiplicación. A lo que se refieren estos 10 axiomas es que si se cumplen los 10, entonces estamos hablando de un espacio vectorial, ¿sí? Se los voy a presentar, pero se los voy a presentar acá en la
en otra pantalla. Un momentito. Ok. Aquí lo que estamos viendo, muchachos, es el libro de álgebra lineal de Grossman, ¿sí? Y estamos viendo la sección de espacios vectoriales. Aquí estamos viendo entonces los axiomas de un espacio vectorial, ¿sí? Los primeros 5 axiomas, los primeros 5 axiomas hablan acerca de la suma, y los otros 5 axiomas, los segundos 5 axiomas, hablan acerca de la multiplicación. Fíjense, el primero dice que si X y Y pertenecen a un espacio vectorial, entonces su suma también pertenece a un espacio vectorial. Y es precisamente lo que les comentaba ahorita, ¿sí? Es la cerradura bajo la suma. Luego, el segundo axioma nos indica que si yo tengo 3 vectores y los voy a sumar, no importa en qué orden los sumen. No importa si sumo X más Y y luego Z, o Y más Z y luego X. ¿Sí? No importa el orden en el que se haga la suma, de todas formas el resultado debe de ser el mismo. Y a esto se le llama ley asociativa. Luego, el tercer axioma me dice que todo espacio vectorial va a tener un elemento o un vector llamado 0. Este vector 0 va a cumplir con la siguiente propiedad. Al sumarlo con cualquiera de los vectores, me va a quedar el mismo vector. A este se le llama vector 0 o idéntico aditivo o... sí, idéntico aditivo. ¿Sí? Quiere decir, muchachos, que todos los espacios vectoriales deben de tener por lo menos un elemento que sea el elemento 0, que al sumarlo con cualquier otro componente del espacio vectorial, pues este no se ve alterado. Luego, el axioma 4 me habla de la existencia de un elemento que se conoce como inverso aditivo. Esto quiere decir que si yo tomo cualquier elemento o cualquier objeto del espacio vectorial y lo sumo con el inverso aditivo, me debe de dar como resultado el vector 0. Y por último, hablando de los axiomas de la suma, tenemos el axioma 5, que se llama ley conmutativa. La ley conmutativa me indica que yo puedo invertir el orden de la operación, ¿sí? Y al invertir el orden de la operación, se mantiene el resultado. Vamos a ver, vamos a regresar un poquito al otro pizarrón. Ok, ya sabes. Denme 2 segunditos. Sí. Ok. Entonces, vamos a tener el espacio vectorial del cual hablábamos ahorita, ¿sí? Que era el espacio R2. En el espacio R2, muchachos, pues están los vectores de dimensión 2, ¿sí? Y vamos a tener 2 vectores. El vector B, que sea A1, B1, y el vector W, que sea A2, B2. Y vamos a ir verificando los primeros 5 axiomas de los espacios vectoriales. Necesitamos otro vector, el vector U, que sea A3, B3. ¿Ok? Este es solo un ejemplo, es decir, nada más nos estamos fijando en el ejemplo del espacio vectorial R2. Como les comenté ahorita, los espacios vectoriales pueden ser muchos diferentes, pueden ser de matrices, de funciones, de otros vectores, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a fijarnos en este. El primer axioma era la cerradura bajo la suma. Entonces, esto quiere decir, muchachos, que yo debería de poder tomar 2 elementos en el espacio vectorial
y sumarlos y seguir obteniendo un vector de dimensión 2. Y vamos a verificar eso. Si tomamos B más W, esto sería A1 más A2, B1 más B2. Esto, muchachos, sigue siendo un vector de dimensión 2. O sea, sigue siendo un vector, no se cambió a ser un número y sigue teniendo dimensión 2. No nació así como por arte de magia a una tercera dimensión, ¿sí? Por lo tanto, se cumple la cerradura. ¿Qué? No, fresca. Sí. Por lo tanto, se cumple la cerradura bajo la suma. Luego, el segundo axioma nos hablaba de la ley asociativa. Quiere decir que no importa en qué orden sume yo los vectores, debe de dar lo mismo. Fíjense, y debería de ser así. B más W más U es igual a B más W más U. Y vamos a ver si es cierto. B más W sería A1 más A2, B1 más B2, más el vector U, que es A3, B3. Y esto sería A1 más A2 más A3, B1 más B2 más B3. ¿Sí? Este resultado es el de hacer esta operación. Vamos a ver si nos queda lo mismo al hacer la otra operación. Si hacemos primero W más U, tendríamos, bueno, sería aquí A1, B1 más A2 más A3, B2 más B3. Aquí estamos representando esto, es esto, ¿sí? Más B, que es esto. Entonces, al sumarlos, esto me va a dar A1 más A2 más A3, B1 más B2 más B3. En ambos casos me queda lo mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, no importa en qué orden haga yo las sumas, al final el resultado debe de ser igual. Y esa es la ley asociativa, ¿sí? Luego, el tercer axioma me habla acerca del vector 0. Pero como estamos hablando, muchachos, de un espacio R2, es decir, de vectores con dimensión 2, pues el vector 0, lo voy a poner así con flechita, el vector 0 debería de ser 0,0. Puse todo al revés. 0,0. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono cualquiera de los elementos, por ejemplo el B, y lo sumo con el vector 0, esto me debería de volver a dar B. Esto sería A1 más 0, B1 más 0. Pero A1 más 0 pues es A1 y B1 más 0 pues es B1. Entonces, si yo sumo B más 0, vuelvo a obtener B. Esto es el neutro aditivo. ¿Sí? Y era el axioma 3. El axioma 4 nos decía que siempre debe de existir un vector menos X. Entonces, vamos a seleccionar ahora W. W era A2, B2. Debe de existir un vector, muchachos, que sea menos W. Y menos W, pues sería menos A2, B2. Es decir, menos A2, menos B2. Entonces, si yo sumo W más su inverso aditivo, pues vamos a tener A2 más menos A2, B2 más menos B2. Y esto va a ser 0,0, que es precisamente el vector 0. Entonces, el inverso aditivo
¿sí? El inverso aditivo menos W, al sumarlo con uno de los elementos del espacio vectorial, me da el vector 0. Y el axioma 5 me habla acerca de la ley conmutativa. Quiere decir que si yo hago B más W, debe de ser que lo mismo que hacer W más B. Entonces, tendríamos A1, B1 más A2, A2, B2 es igual a A2, B2 más A1, B1. ¿Sí? Y aquí pues ni siquiera hay necesidad de demostrarlo así todo, ¿no? O sea, pues A1 más A2 es A1 más A2. B1 más B2 pues es B1 más B2. Y del otro lado, A2, A1 y coma B2 más B1. Pero al final, como es una suma, pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces no importa en qué orden se hagan las operaciones, igual va a ser lo mismo. Y esta es la ley conmutativa. ¿Preguntas en estos primeros 5 axiomas? No. Ok. Yo sí, maestra. Dígame. En el cuarto axioma, el vector siempre se le va a restar el mismo vector. O sea, por ejemplo, a W siempre se le va a restar menos W. Por ejemplo, puede ser W menos V. Depende del valor de W, ¿no? Sí, el inverso aditivo corresponde al vector que usted seleccione. Entonces, por ejemplo, si tiene 2,3, pues su inverso aditivo es menos 2, menos 3. Si tiene 5,5, su inverso aditivo sería menos 5, menos 5. Ok, gracias, maestra. Maestra, pero nos tienen que dar ese, por ejemplo, o sea, sí, las dos partes, el que es inverso del otro. O nosotros lo ponemos así, nada más negativo. Ustedes lo ponen así nada más negativo. Ah, ok. Gracias. Ok. Voy a regresar entonces a la otra pantalla. Y vamos a ver los otros axiomas. Entonces, esos primeros 5 axiomas, muchachos, corresponden a la suma. Los siguientes axiomas corresponden a la multiplicación. El primero es el que ya les había yo mencionado, que es la cerradura bajo la multiplicación. Quiere decir que si yo tomo alguno de los elementos del espacio y lo multiplico por un escalar, es decir, un número, entonces el resultado sigue siendo un elemento del mismo espacio, ¿sí? Y esta es la cerradura bajo la multiplicación. Luego, la primera ley distributiva me dice que si yo tengo la suma de dos vectores y los multiplico por un escalar, entonces es lo mismo que multiplicar cada uno de ellos y luego sumarlos, ¿sí? La segunda ley distributiva me dice que si yo tengo la suma de dos escalares multiplicada por un vector, pues es lo mismo que multiplicar cada escalar por el vector y luego sumarlos. Luego, la ley asociativa de multiplicación por escalares es parecida a la ley asociativa de la suma. Básicamente me indica que no importa en qué orden haga yo la multiplicación, si primero el vector por el escalar o primero los escalares, al final el resultado también debe de ser el mismo. Y por último, muchachos, aquí le falta la descripción. A este se le llama neutro multiplicativo. Así como existe el neutro aditivo, que era el 0, el neutro multiplicativo es un escalar igual a 1. Quiere decir que si yo tomo cualquier elemento de un espacio vectorial y lo multiplico por el número 1, entonces el elemento no debería de cambiar. ¿Sí? Entonces voy a regresar a el otro pizarrón.
y vamos a ver cómo se verían los siguientes 5 axiomas. El axioma 6 es la cerradura bajo la multiplicación por escalar. Entonces, si yo tomo cualquiera de los vectores, por ejemplo el u, que habíamos dicho que era A3, B3, y lo multiplicamos por un escalar, ¿sí? Recuerden que los escalares son números. Estos números pueden ser positivos, negativos, ceros, fracciones, ¿sí? Es cualquier número. Entonces, esto sería, pues, alfa por u va a ser alfa por A3, B3. Y esto sería alfa A3, alfa B3. Sigue siendo un vector de segunda dimensión. Evidentemente no va a ser el mismo vector porque pues se está multiplicando por un número. Pero lo importante aquí, muchachos, es que siga teniendo únicamente 2 componentes. Luego, el axioma 7 se refiere a la primera ley distributiva. Y me dice que si yo tengo un escalar por la suma de 2 vectores, es lo mismo que el escalar por cada uno de los vectores y luego sumarlos. Entonces, esto sería alfa por A1, A2, A1, B1, perdón, más A2, B2. Esto es alfa por, y aquí se hace la suma. A1 más A2, B1 más B2. Y entonces ya nada más se multiplicaría. Tendríamos alfa por A1 más A2, alfa por B1 más B2. ¿Sí? Y fíjense que aquí, muchachos, yo puedo multiplicar alfa por cada uno de ellos. Entonces me quedaría alfa A1 más alfa A2, alfa B1 más alfa B2. Y esto precisamente corresponde a este lado, es decir, cada vector multiplicado por alfa y luego sumado. ¿Sí? Entonces aquí no importa si primero hago la suma vectorial y luego multiplico por el escalar, o si primero multiplico por el escalar y luego ya hago la suma vectorial. Al final debe de ser exactamente lo mismo. Luego, el axioma 9 me habla no es cierto, el axioma 8, perdón. El axioma 8 me habla acerca de la segunda ley distributiva. Y me dice que si yo tengo la suma de 2 escalares multiplicada por un vector, pues debe de ser lo mismo que multiplicar el vector por cada escalar y luego sumarlos. Entonces, esto sería alfa más beta por A1, B1. Y esto sería, pues, alfa más beta por A1, alfa más beta por B1. Luego, aquí puedo yo multiplicar como ya A1, alfa y beta son números, pues aquí yo los puedo sumar y multiplicar de acuerdo a la ley distributiva de los números, ¿no? De los reales. Entonces, esto sería alfa A1 más beta A1, alfa B1 más beta B1. Y esto precisamente corresponde a esto de aquí. Es decir, el vector multiplicado por cada escalar y luego sumamos. El axioma número 9 es la ley asociativa. Es decir, si yo tengo 2 escalares, pues no importa en qué orden haga la multiplicación. Puedo primeramente multiplicar los escalares o luego el vector. De todas formas debe dar lo mismo. Entonces esto sería alfa por beta por A1, B1.
Esto es alfa por beta A1, beta B1. Y esto es alfa por beta por A1, alfa por beta por B1. Entonces, fíjense que aquí se terminan multiplicando los escalares para luego multiplicarse por la componente del vector, que es precisamente esto. Se multiplican los escalares y luego se multiplica por la componente del vector. Y por último, el último axioma, que es el neutro multiplicativo, me dice que si yo multiplico cualquier elemento por el escalar 1, pues me debe de dar otra vez el mismo elemento. Y esto sería, pues, 1 por A2, 1 por B2. Pero pues resulta que 1 por cualquier cosa, muchachos, sigue siendo A2B2, que es W. ¿Sí? Entonces, al multiplicar el escalar 1 por cualquier vector, obtengo el mismo vector. Y esos son los 10 axiomas de espacios vectoriales. ¿Qué significa esto? Si a mí me dan un conjunto de elementos y me piden verificar que sean o no espacios vectoriales, pues tendría que hacer cada uno de estos 10 axiomas y verificar si se cumplen todas y cada una de las, todas y cada una de los 10 axiomas. Con uno de ellos que no se cumpla, entonces el conjunto de elementos que me dan ya no es un espacio vectorial. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Se vuelve un poquito tedioso, pero pues al final esa es la comprobación que se debe de hacer.